¿Cuál es el papel de Erich von Däniken en todo este afer de la Cueva de los Tallos? Bueno, Joaquín, von Däniken, un suizo que tuvo, luego se mostraría, digamos, se conocería que había tenido una vida bastante complicada, quiero decir, con la justicia, por ejemplo. Quizás no tenga mucho que ver en este momento que lo estoy diciendo, pero el hecho es que era un hombre que tenía, a mi juicio, que era proclive a la fabulación. Von Däniken aparece en escena para el caso de la Cueva de los Tallos, ¿no? En lo que tiene que ver con la cueva, en los primeros años del diseño de 1970, cuando escribe El oro de los dioses. Primero en alemán, que era su lengua, que fue traducido a muchos idiomas, por supuesto al español. Y en el capítulo 1 de este libro, El oro de los dioses, von Däniken habla con gran familiaridad, digamos, como si lo hubiera conocido, y el que lo leía tenía todo el derecho a pensar que estaba hablando en serio, que estaba diciendo la verdad. Habla de que lo conoció a Morix en Guayaquil, Ecuador, lo cual es cierto, y que Morix lo condujo a von Däniken a la Cueva de los Tallos. Si usted me permite, voy a hacer una pequeña digresión, porque no sé si, no me queda claro que lo haya dejado bien expresado en la entrevista anterior, en la primera porción, pero lo que quiero dejar en claro para usted y para su gente, estimado Joaquín, es esto. Cuando se habla de la cueva o de una cueva en Ecuador, vale decir, ¿perdón? Sí. Cuando se habla de una cueva que contiene tesoros, no, ahí hay de todo menos una fábula y menos una invención, porque debe quedar claro que los conquistadores españoles comprobaron, fuera de toda duda, que en algún lugar que jamás encontraron, se encontraban, escondidos, por cierto, una enormísima cantidad de tesoros, vamos a llamarles tesoros a todas las cosas de las que hemos estado hablando. Lo cual para mí queda clarísimo y no se puede dudar de su existencia. Otra vez lo digo, en síntesis, la existencia de un sitio oculto en las estribaciones de la cordillera andina, en el sector occidental del continente sudamericano, donde los emperadores, los reyes, desde tiempo inmemorial, venían guardando sus tesoros, los tesoros que habían conquistado, los que habían heredado, los que habían ido fabricando y compañía. Esto para mí debe quedar clarísimo porque ha sido debidamente comprobado. No fue de toda duda, porque durante un par de siglos se han ido llevando tesoros y tesoros y tesoros hacia Europa provenientes de esa zona, pero jamás lograron encontrar dónde estaban ocultos. Pero perdón, don Guillermo, ¿esa sería precisamente la gruta a la que solamente han accedido, que se sepa hasta la fecha, Goyen y Morís? Claro, la base de todo esto, en el pensamiento de Morís originariamente, consistía en que él estaba absolutamente convencido, por las evidencias, ¿no?, de la existencia de algún sitio donde estaban ocultas, digamos, los tesoros, ¿no? Yo lo hago así para generalizar y darle un término. Y bueno, por causas que yo le atribuyo a la casualidad, pero también por ahí a la predestinación, o a lo que usted quiera, Morix descubrió esto. Lo descubrió de manera fortuita y gracias a que era un hombre era un intrépido y temerario y tuvo suerte, la suerte del descubridor, y bueno, logró encontrar las cámaras secretas en una de estas cuevas. Cuando se habla de la cueva en singular de los Tallos, en realidad el que lo diga se está equivocando, porque con toda seguridad se está refiriendo
a una cueva muy conocida, de los tallos, de los pájaros, como ya le expliqué anteriormente, pero no de ninguna manera a la cueva, la, entre comillas y en mayúsculas, la cueva que es el sitio donde está, digamos, a través de la cual se tiene acceso a las cámaras donde están ocultos estos tesoros. ¿Entiendes, Joaquín? Sí, 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 perfectamente. Entonces, el capítulo 1, digamos, la premisa fundamental sería aceptar que han habido tesoros incalculables desde tiempos muy remotos, que justamente salieron a la luz, fueron muy conocidos en la época de la conquista española. Hace de esto, bueno, estamos hablando del siglo XV fundamentalmente. Pero esto venía desde muy antiguo, como se ha comprobado por las piezas que tenía Morris en su poder, que le cedió a Julio Boyer y que yo heredé, por ejemplo. Y no lo digo para que usted crea que yo soy un protagonista ni nada, es simplemente que así es la vida y así se dieron las cosas. Bueno, aceptada la premisa de que los tesoros existían, se trata de ver entonces de dónde estarían. La región indudablemente es esa, en las alturas y en las cavernas siempre han sido los lugares donde se han escondido guardado los tesoros en todo el mundo y en toda ocasión, en todo lugar, porque tienen estabilidad geológica normalmente, tienen una cantidad de factores favorables a ocultar cosas, y bueno, pues siempre ha sido así, y en este caso también lo ha sido. Así que bueno, ese sería el punto 1. Von Däniken entonces, ahora salto de vuelta, lo conoce a Morris después de que Morris hace público su descubrimiento, porque si bien es lógico pensar que Morris no fue la primera persona en este mundo que ha conocido esas cuevas, por cierto los que las utilizaban fueron los primeros, sin duda, así que él no ha sido el primero, pero lo que fue Morris es el descubridor oficial, vale decir, con arreglo, con sujeción a las leyes ecuatorianas, al Código Civil. Por eso en 1969 él dice, he descubierto en tal lugar tal cosa, tal otra, y el Estado ecuatoriano lo reconoce entonces oficialmente como el descubridor para la posteridad. Siempre trato de encontrar un parangón con descubridores de tesoros en otras partes del mundo, y bueno, es fácil recurrir al ejemplo de los egipcios, digamos de Tutankamón, cuando Howard Carter descubre eso, estamos hablando del siglo XIX, no, de ninguna manera vamos a pensar que él fue la primera persona que lo vio, que lo conoció, por supuesto. Simplemente fue la persona que lo dio a luz, que tuvo la suerte o lo que sea de encontrar esto y decir, bueno, yo soy el descubridor. Así que en este caso lo de Morris sería más o menos, o tal vez exactamente lo mismo. Bueno, von Däniken, como digo, aparece, conoce por el protocolo oficial que hace Morris, que enseguida es conocido, los diarios lo reproducen, la noticia de que una persona dice haber encontrado en tal lado tal cosa. Entonces, esto llega a oídos de Morris, una persona que venía recopilando cosas extrañas, estrafalarias, esotéricas y lo que sea. No, de cualquier forma muy espectaculares. Entonces había escrito varios libros, todos bestsellers. En este libro, Lo de los dioses, como digo, publica en el primer capítulo su historia, lo que es la historia suya con Morris, que lo ha llevado a conocer las cuevas, y entonces publica fotografías de placas y láminas de oro y esas cosas, y bueno, este libro fue muy conocido, seller, muy conocido por todo el mundo. La realidad es que él jamás, en tal cueva que Morris nunca lo llevó, Morris terminó haciéndole un juicio, y von Däniken muchos años después admitió que la realidad, que nunca había estado, que se basaba en otras cosas. Y las fotos que había publicado eran las de los famosos y remanidos tesoros que tenía en su poder el padre Crespi, el sacerdote salesiano italiano, Crespi, que vivía en la localidad de Cuenca, donde tenía un, museo,
en su capilla, en su iglesia, y bueno, esto ha dado la vuelta al mundo y se ha mezclado permanentemente con la Cueva de los Tallos. Hay quienes sostienen sin ninguna base que las cosas de la Cueva de los Tallos provenían, bueno, vamos a ponerlo al revés, que muchos de los tesoros que tenía el padre Crespi provenían de la Cueva de los Tallos y que le eran facilitadas por los indígenas de la región, lo cual me parece, entre otras cosas, una soberana estupidez, porque suponer que algunos indígenas tenían acceso a las cuevas para entrar, salir y sacar lo que quisieran, llevarlo a donde quisieran, esto es raya con la, bueno, no quiero encontrar otro calificativo peor, pero estamos hablando de indígenas que no se pueden, que tienen anatemas, que tienen maldiciones, que tienen tabúes y que no se pueden, que no hay forma de que introduzcan en las cuevas más allá de determinado lugar, porque tienen, como le digo, tabúes y compañía, que les vienen, es una cuestión ancestral, y además viven en la más absoluta miseria, y si pudieran tener acceso a cosas de oro, las venderían por todos lados, como es lógico suponer, ¿no? Entonces, don Guillermo, podemos decir categóricamente que las fotografías que aparecen en el Oro de los Dioses y que von Däniken pues publicó a bombo y platillo realmente no tienen nada que ver con la Cueva de los Tallos. No, absolutamente para nada. Esto quedó oficialmente aclarado, ¿no? Años después. Le digo, bueno, le repito, sí. Morix le hizo juicio y terminó von Däniken diciendo públicamente que efectivamente él no había estado, que se desdecía y bueno, puso todo en claro, pero bueno, nada impidió que él con eso lograra o que esa contribuyera de manera importante, creo yo, a que ese libro también, ese Oro de los Dioses, también fuera otro bestseller que le reportó junto con otros 16 millones de dólares de los años 70, lo cual es una absoluta fortuna. Pero bueno, se lo menciona a von Däniken, o por lo menos yo lo menciono en la historia, porque el hecho de, digamos, el conocimiento, la lectura del libro de von Däniken que acabo de mencionar, es lo que produjo la aparición en escena de Stanley Hall, del escocés Stanley Hall, que es otro de los protagonistas. Yo, cuando hablo de la cueva, es decir, admito que también hablo de la cueva de los Tallos para utilizar el mismo lenguaje de todo el mundo, pero aparece en escena otro protagonista. Si esto fuera una obra de teatro, si esto fuera un escenario, aparecería un personaje que se llama Stanley Hall, un escocés que vive y que fue el hombre que, habiendo leído el libro de von Däniken, realmente se interesó muchísimo en eso, de la forma que fuera, y comenzó a hacer lo imposible, luego se vería, para primero conocer a Morix, que lo recibiera, y luego procurar concretar una expedición con todos los medios disponibles por todo lo alto, cosa que se hizo. Entonces Hall lo conoció primero por cartas a través del abogado de Morix, que se llamaba Peña Mateus, que es un prestigioso abogado ecuatoriano que todavía vive, y a quien Morix puso, digamos así, por delante para que recibiera toda la correspondencia con cualquiera, en este caso con Hall. Hall le escribió una enorme cantidad de cartas pidiéndole, en síntesis, primero una entrevista y luego proponiéndole que dirigiera Morix una expedición a las cuevas, para lo cual contaría con todos los medios, con todos los recursos que el Reino Unido podía proveer. Y estoy hablando del Reino Unido porque Hall comprometió, y de hecho lo puso en práctica, al gobierno de la corona. En cartas que yo publico en el libro, que obran en mi poder, confidenciales, dice, menciono una, porque hay decenas, le ofrecen a Morix literalmente el oro y el moro para que Morix lo conduzca, pero Morix
había dicho que solamente, una vez más, había reiterado sus condiciones, las que ya venía proponiendo desde tiempo atrás, es que él fuera el director absoluto de cualquier expedición, que no se tocara nada. Esta era la síntesis, ¿no? Que se fotografiaran, filmaran, lo que sea, los bienes, los elementos que le iría a mostrar, y que debería proponer, digamos, instrumentarse una comisión de notables, decía él, de todo el mundo, que por otra parte tenían que ser aprobados por Morix, para justamente que no se hiciera ninguna tropelía, digamos, con todas esas cosas. Todo esto lo dijo desde el principio, pero yo supongo, y se lo he dicho a Hall, incluso... Estamos teniendo problemas, Guillermo. ¿Guillermo, se escucha? ¿Guillermo? ¿Escucho? Sí, es que ha habido, sí. Ha habido un pequeño corte ahí de la conexión. Imaginamos que, igual que ocurrió en el anterior programa con el celular que tiene usted, que a lo mejor no tiene la cobertura ideal, ¿no? Para poder establecer la comunicación. Hay veces que le escuchamos perfectamente y otras veces que hay momentos en los que se pierde esa conexión. A ver si ahora le podemos escuchar. Sí, es lo que usted dice. Yo estoy lejos de Buenos Aires, estoy en una casa de campo, y ni el sistema que utilizo ni la distancia, digamos, con la ciudad son las mejores condiciones. ¿Usted me escucha bien, Joaquín? Sí, lo que pasa es que hay momentos en los que se pierde la voz. No sabemos si es porque hay no movimiento. Sé, yo no me muevo. Sí, pues debe ser un tema de la propia del repetidor, de alguna historia que hace que suceda esto. Vamos a ver si somos capaces de poder escucharla. Adelante. Tiene que ser así. Voy a tratar de apurarme con esto. Cuando aparece Stanley Hall, entonces le propone, como le dije, todos la disponibilidad de todos los recursos que el Reino Unido podía proveer, que son absolutamente todos los necesarios para una expedición de esta naturaleza, lo cual incluye él llamaba en realidad expedición militar, 3 batallones de militares británicos, por ejemplo los fusileros escoceses, hasta llegar a los Gurkhas de Nepal. Fíjese usted qué cosa más curiosa, es que los llevaban ante la eventualidad de que hubiera dificultades con eventualmente los shuaras, ¿no? los indígenas de la región, y les dice en la carta que han sido entrenados en Birmania en condiciones similares a las que se presume van a encontrar ahí en Ecuador. Pone a su disposición todo lo que fuera la infraestructura militar, de espeleología, de helicópteros, aviones, tumbos, en aquel entonces, aviones 707 de transporte, o sea, una parafernalia, digamos así, sin contar, por cierto, todos los instrumentos digamos, que se podrían aplicar a la búsqueda de los tesoros, ¿no? Como magnetómetros, en fin, todos los instrumentos científicos que se utilizan para esas cuestiones. Pero el hecho es que Morix, una y otra vez, sigue repitiendo que solamente va a aceptar conducir a esta expedición si se cumplen las condiciones que mencioné anteriormente. Y Hall termina en su última carta diciéndole que lamentablemente él no puede acceder a este requerimiento de Morix porque ya las cosas están tan avanzadas que utilizando, digamos, las palabras que él cree que son las más adecuadas, termina diciéndole que cómo vamos a hacer una expedición de semejante magnitud dirigida por un don nadie, como es usted, le está diciendo en definitiva, porque Morix, ¿quién era? Era, bueno, el descubridor, muy bien, el autotitulado descubridor, pero que había logrado convencerlo, no porque se lo hubiera propuesto, sino porque el propio Hall era el que se había convencido de los dichos. Imagínese usted hasta qué punto se habría convencido para poner a funcionar semejante expedición, ¿no? En 1976. Ahí es cuando le propone que la presidencia de la expedición, simbólica, ¿no?, sería la de Neil Armstrong, que era astronauta norteamericano,
A veces uno se ha preguntado, ¿pero qué tiene que ver esto de Neil Armstrong con esta expedición que en definitiva es británica y también ecuatoriana? Y bueno, el que se pregunte eso deberá buscar una explicación, y la explicación al parecer es que tanto Hall, que indudablemente lo es masón, como Armstrong, que justamente también lo es, en fin, tenían esta cosa en común. No lo digo como buscando brujas ni nada que se le parezca, sino porque el hecho de que es un hecho conocido. Por ejemplo, de todos los astronautas norteamericanos, todos, absolutamente todos han sido masones, reconocidos. La masonería no es nada escondido, es una la pertenencia a la masonería en algunos países es una cosa archisecreta y parece que los masones fueran, qué sé yo, no sé, pero en Estados Unidos no lo es, y muchísimo menos en Escocia, que es el lugar de origen de esta, llamémosle, secta. Bueno, propone a Armstrong, como le digo, lo cual no le mueve un pelo a Morris, porque Morris quería que se cumpliera lo que él quería y nada más. O sea, Morris jamás pretendió, no hubo forma de conquistarlo, de convencerlo a través de ofrecimientos fiduciarios. Le propusieron un título nobiliario, ni hablemos de plata, de dinero, que eso está absolutamente implícito, una renta vitalicia y todo lo demás. Y Morris, como lo hiciera a lo largo de toda su vida hasta que murió, no quiso aceptar un centavo por eso, como jamás cobró un centavo por una entrevista, ni escribió una letra sobre este tema, ni nada. Una persona absolutamente extraña para algunos, que estaría en las antípodas de la conducta de un Fondánica, ¿no es cierto? Una persona que, habiendo oído, ¿no es cierto?, habiendo conocido, escuchado algo de parte de Morris, sale escribiendo un libro que termina siendo un bestseller y le gana una fortuna, mientras que el propio Morris no escribe una letra, no dice nada y no gana un centavo, y jamás lo hizo, ¿no? Con todo esto. Bueno. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos enseguida. El último peldaño. Existen verdades en la historia de España que por simple descuido o por intereses ocultos han permanecido en el más absoluto de los olvidos, cubiertas por el polvo del tiempo, esperando a ser desveladas. Sucesos nunca aclarados, personajes incompletamente presentados y datos extrañamente ignorados han dado lugar a terribles leyendas negras que se confunden con los verdaderos acontecimientos. Viernes 16 de enero, 11:30 de la noche. El libro negro de la historia de España. El último peldaño. Onda Regional. Estamos 34 minutos pasadas la medianoche cuando estamos en contacto con Guillermo Aguirre desde Argentina, que nos está dando las claves de la cueva, o con mayúsculas, como él dice, muy bien dicho además, la cueva de los Tallos, porque hay muchas más cuevas de los Tallos, pero hay una que nos interesa, que es aquella que tiene la Cámara de los Tesoros. Es una expedición que nos remonta al año 76, una expedición ecuatoriana y británica, donde el propio Neil Armstrong, el hombre que pisó por primera vez la Luna y que de alguna forma pues le dio un baño de fama y de relevancia a esta expedición, pues es el que bautiza de alguna manera la iniciativa. Pero realmente algo más había, y seguro que, como antes nos estaba comentando Guillermo Aguirre, cosas más ocultas, como puede ser esa presencia masónica o quién sabe, estaban detrás de todo ello. Lo que es verdad es que hay preguntas que quedan en el aire y preguntas que no quisiéramos que esta noche se nos quedasen sin contestar, Guillermo, que es el hecho, pues por ejemplo, de saber si realmente existen o no objetos de la cueva de los Tallos que puedan ser mostrados hoy en día, que quién los tiene. Nosotros sabemos algo de eso, pero queremos que nos lo diga usted. Y también realmente nos gustaría, independientemente de continuar con el relato e intentar que podamos esta noche llegar al final del mismo, pues conocer
cuál es la participación real que todo esto tuvo el propio Goyen, porque creemos que Goyen, que está ahí como en la sombra, pero que tuvo mucho más que ver de lo que padece, ¿no? Porque queda como en un segundo término, porque Morix parece ser que es el protagonista de todo, ¿no? Pero Julio Goyen Aguado es una persona de esas que que parece no querer protagonismo, pero que realmente lleva sobre sus espaldas un gran peso y que de su libro se deduce que tuvo mucho más que ver de lo que la historia, por desgracia, le ha hecho que se sepa, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de, en los 20 y pocos minutos que nos quedan, de poder conocer todas estas incógnitas. Adelante, don Guillermo. Bueno, Joaquín, está bien, todo lo que usted planea es muy concreto y es una visión muy objetiva la suya. Y muy difícil de entender, por otra parte, porque no está de acuerdo, digamos, con la conducta habitual de las personas. Estamos acostumbrados a que, que alguien que crea conocer algún secreto, algún misterio, haga todo lo que puede para darlo a conocer y para lucrar eventualmente con esto que dice y hace, bueno, pues el mundo está lleno de eso. Acá nos encontramos con dos personas, como son Morix y Goyen, que se conocían desde muchísimo tiempo atrás, desde el año 1958, y yo lo veía conociendo en tiempo real todo esto, que eran en determinados aspectos exactamente iguales. Ninguno de los dos quiso hablar, nunca se juramentaron para que esto no se conociera. Ellos sabían que si daban a conocer las pautas necesarias, iba a cometerse una tropelía espeluznante con todo esto, porque los tesoros de que estamos hablando, no lo digo yo, pero siempre lo dijeron ellos, consisten en elementos que de conocerse su significado cambiarían, esto lo dijeron creo que cientos de veces, la historia conocida de la humanidad. Bueno, en cuanto a estos objetos a los que usted se refiere, y ha dicho que no quisiera que quedaran sin respuesta, el propio Morix, que no quería que se tocara nada, de ahí, que se sacara nada, a mi juicio, esto corre por mi cuenta, como hombre, como ser humano que era, él, por cierto, que tenía cosas que sacó de ahí, pero solamente las tenía como testimonios. Y cuando condujo a Julio Goyen en 1968 a las cuevas, y según mi conocimiento son las dos únicas personas, repito, según mi conocimiento, son las dos únicas personas que han estado, ambas dos me han dicho que a mí personalmente que sí que han estado, y lo creo más que como que el sol sale todos los días, porque habría que conocer quién era y cómo era Julio Goyen. Todas las personas que lo han conocido saben que él decía la verdad. Bueno, los elementos a que me refiero son, por lo menos los que están en mi poder, son una decena de artículos, entre los que yo los considero un muestrario. Julio también lo consideraba un muestrario, que querían... ¿Por qué un muestrario? Porque quería mostrar lo heterogéneo de estas piezas y, por cierto, de su origen, del origen de las piezas, y no solamente del origen, sino de dónde provenían. Entonces, de un par de láminas del tamaño de una hoja de cuaderno convencional de cobre, donde están grabadas unas pirámides escalonadas con unas serpientes y unos soles extraños y unas calaveras, que es bastante común en la cultura incaica. Aparte de esto, hay una lámina de oro, también similar en tamaño a una hoja de cuaderno, con escrituras indudablemente de origen maya, con un texto breve que ya ha sido descifrado, no es por otra parte muy complicado, porque se conoce
digamos, la traducción al español del alfabeto maya, de uno de los alfabetos, porque había 3 mayas. Es un texto muy breve, pero muy significativo. Después hay un par de láminas de plata que tienen caracteres, mejor dicho, imágenes que parecen ser de dignatarios, sacerdotes, por ejemplo, aztecas, o puede ser también más anteriores que eso, pueden ser olmecas o toltecas, mexicanos, ¿no es cierto? Y después hay, quizá lo que más llama la atención, es hay unas estelas con grabados cuneiformes que yo no lo he sometido a ningún peritaje, ya luego explicaré por qué, y de plata. Y lo más significativo vendría a ser una pequeña lámina, en realidad es bastante gruesa, como de 4 centímetros de espesor, y tendrá unos 10 por 14 centímetros de oro, que tiene símbolos, indudablemente de origen o asirio o babilonio, ¿no? Los clásicos, los músicos y danzarines, músicos con la barba esa cuadrada, no sé si se lo explico claramente, Sí. que se lo atribuimos a los asirios o babilonios. Bueno, esto entonces no es un capricho, digamos, ni también podría representar una locura, sino que sería la aseveración de que los tesoros correspondían a culturas que se habían comunicado en épocas muy remotas entre los continentes, que era de lo que habíamos hablado al principio y que fue lo que dio origen a todo el movimiento, empezando por Basaldúa y siguiendo por Goyen y por Boris, que fueron quienes estudiaron estos textos. O sea, estamos hablando de transmigraciones, estamos hablando de individuos que de alguna forma llegaron acá a las costas americanas provenientes de otros sitios y traían estas cosas, o traían el conocimiento y la fabricaron acá, o lo que usted quiera. Bueno, eso en cuanto a los elementos de los que estamos hablando. Eso hay que decir, remarcar, don Guillermo, que eso está en su poder. Sí, esto está en mi poder y las fotografías de esas las publico en mi libro. Está en el libro, efectivamente. Bueno, y me fueron dadas por Julio Goyen en custodia desde los primeros tiempos. O sea, desde el día en que él volvió en 1968 a Buenos Aires. Julio era un hombre muy reservado, tanto así que, por ejemplo, tenía en su oficina, que era una especie de museo, él fue, entre otras cosas, un biógrafo de un cantante, un tenor. Parece que esto no tuviera nada que ver con todo lo demás, pero bueno, pues es así. Había un tenor de origen vasco que se llamaba Florencio Constantino, que llegó a la Argentina, bueno, fue muy famoso, después volvió y triunfó en Europa, y muchos lo consideran el mejor del mundo en su época, superior a Caruso. Julio Goyen escribió una biografía extraordinaria de este hombre, y este hombre murió en 1900, a principios del siglo XX, fue sepultado en México. Y Julio fue a México, esto no lo sabía nadie, y se trajo los restos de Constantino y los tenía en su oficina. Nadie sabía esto, yo tampoco lo sabía, ni su esposa, nadie absolutamente sabía, que estaban ahí en un cajón. Cuando murió y después se fue a revisar, encontró que en un cajón ahí estaban los restos de Constantino. Menciono esto para que se comprenda cuál era la personalidad de Julio Goyen. Julio Goyen tenía, por otra parte, 2 cajas fuertes de seguridad, digamos, ¿no? 2 cajas de seguridad en bancos extranjeros en Buenos Aires, una a nombre de Boris, otra a nombre de él, y la mantuvo 16 años pagando los servicios todos los años sin abrirlas. Esto me parece que a mí me parece súper extraño, y además no está de acuerdo con
con lo que es habitualmente, con la conducta de un ser humano normal. Y le llama la atención a todo, pero es así, ¿verdad? Bueno, después de la expedición que mencioné de 1976, ¿qué pasó con esa expedición y por qué se hizo? Bueno, Morris dijo que no iba a conducir a nadie, y Hall y compañía, con toda la gente que hemos mencionado, cientos, eran casi 120 personas de origen británico y una treintena ecuatoriana, de lo mejor que pudieron reunir, digamos, en materia científica, en todas las disciplinas que tenían que ver eventualmente con ese descubrir, con lo que pensaban que iban a descubrir. Estuvieron en la cueva, en un lugar, porque las cuevas tienen por lo menos 5 entradas conocidas, por lo menos, el sistema. Todas, digamos, de las 5 conocidas, estoy hablando por mi conocimiento, de las 5 conocidas, la desconocida es justamente la que permite el ingreso a la cámara. Y le digo que es desconocida porque voy a dar este ejemplo. El propio Stanley Hall, que se convenció de lo que había dicho Morris, al punto tal que logró con sus propias palabras convencer a la corona británica de armar semejante expedición. Pero por cierto, entraron por un lugar que no tenía nada que ver, no llegaron a las cámaras. Ahí aparece nuevamente Julio Gosén, porque Morris le pide que vaya a la expedición esta, y a los británicos no le queda más remedio que aceptarlo, y de hecho al lugar al que bajaron, digamos así, solamente bajaron Armstrong, el propio Stanley Hall, 2 renombrados científicos británicos y Julio Gosén, 5 personas, nada más. Y el presidente de la nación ecuatoriana, en ese momento había un gobierno militar, el presidente de la Junta, un general ecuatoriano, que fue el que certificó que estas 5 personas habían bajado a la cueva. Estuvieron solamente un día. Antes de eso, 40 y pico de días, habían estado los militares británicos, que habían despejado el terreno, habían hecho una base para helicópteros, un campamento, cocinas de campaña, todo lo que usted quiera, imagínese, ascensores de minas, grupos electrónicos y todo eso. Bueno, por supuesto no encontraron nada, y no encontraron nada porque estaban en el lugar equivocado. De todas maneras, Guillermo, sí que hay un comentario del propio Armstrong que dice que le impresionó incluso más que el viaje a la Luna, haber estado en la cueva. Sí, él hizo declaraciones. Armstrong era un hombre, se lo reconoce como un hombre taciturno, muy poco afecto a las declaraciones, había que sacarle las declaraciones con tirabuzón, incluso cuando volvió de la Luna, no hablaba, era un hombre que era muy difícil que fuera explícito con lo suyo, y bueno, en este caso las declaraciones que hizo la prensa ecuatoriana particularmente, pero también de todo el mundo, porque iba una nutrida delegación de la BBC, ¿no?, por ejemplo. Fueron esas que usted menciona, ¿no?, que le había impresionado más. Él dijo algo así como que yo, que estuve en el espacio exterior y ahora estoy en las extrañas de la Tierra, y esto me ha impresionado enormemente. Y nada me extraña, porque estar en una cueva de esta magnitud y de estas características, aunque no haya sido la cueva de los tesoros, no quiero imaginar lo que hubiera sido, ¿no?, si hubieran llegado a los tesoros. Pero esto era imposible. El propio Stanley Hall, pasados 29 años de aquella expedición, decidió hace poco, ¿no?, escribir un libro que se llama La Biblioteca de Oro, de Gold Library, así la llama él, que por cierto me menciona a mí en su prólogo como diciendo, lo dice explícitamente, ¿no?, que hay un hombre de negocios, bueno, sí, me calificó, en Argentina, que tiene en su poder, o sea, abrió el paraguas para mí, ¿no? Bueno, porque mi libro salió un año después que el de él. Él no dice absolutamente nada, pero lo curioso es que anuncia, entre comillas, a gritos, que cree conocer la entrada a la cueva. Y esto lo hace 29 años después de haber conducido semejante expedición. Joaquín, ¿usted entiende? O sea, mire que convencido estaba de estar en el sitio que movió semejante cosa, pero sabía que estaba equivocado. Y recién 29 años después dice, creo, dice él, ¿no?, que los tesoros de la cueva de los estados se encuentran en tal latitud y tal longitud, ¿no?, digamos, ubica geográficamente, ¿no?
en determinado lugar. Por supuesto, ya creo yo, respetuosamente, nadie le cree y nadie mueve un dedo, porque es cosa sabida que, a ver, aparece una persona que descubre en los archivos de Sevilla, digamos, ¿no? Donde estaban todas los roles de las cargas y qué sé yo, de los buques de la españoles, ¿no es cierto? Que llegaban, que iban y venían llevando tesoros a España. Muy bien, cualquiera descubre, como ha pasado decenas de veces, o cree saber dónde está sumergido, dónde está hundido determinado buque. Voy a dar como ejemplo el Atocha, Nuestra Señora de Atocha. Su descubridor estuvo casi, creo que 15 años buscándolo, al final lo encontró, un tesoro gigantesco. Estamos hablando de un solo buque, Joaquín, un solo barco, un solo pequeño barco, porque eran muy pequeños aquellos barcos, ¿no? Aquellos galeones, aquellas carabelas. Eran muy pequeños, sí, era un tesoro incalculable. Imagínense lo que sería el lugar de donde provenían todos esos tesoros. Claro. Y barcos, y barcos, y barcos, y barcos, y barcos, cientos de barcos durante años y años, siglos, llevando tesoros. Jamás descubrieron de dónde provenían, siempre, y de dónde los sacaban. Pues los sacaban por convencimiento, en fin, de la manera que usted quiera, de los indígenas de la región, y que se los presentaban, pero jamás le mostraron, nunca jamás supieron dónde estaban. Bueno, don Guillermo, nos quedan muy poquitos minutos y no quisiera yo interrumpirle ni muchísimo menos, pero sí que, como nos queda prácticamente el final, me gustaría, para acabar, ya que, se lo digo sinceramente, después de haber leído su libro y después de haberle escuchado a usted, para mí la figura de Julio Goyén es una gran figura, una gran persona y sobre todo un gran descubridor también, a pesar de que no fue el primero, pero yo creo que sí fue, moralmente compartió con Morris ese privilegio. Me gustaría en estos 2-3 minutos que nos quedan, que nos hiciera una semblanza final de este hombre y de su importancia dentro de todo lo que tiene que ver con el descubrimiento y con el conocimiento real de la Cueva de los Tallos y esa gran labor que ha hecho, que ha permitido que incluso usted pueda seguir contando al mundo el descubrimiento y además demostrándolo con esos objetos que él le transmitió de una manera tan directa. Claro, usted imagínese, Joaquín, que conociendo perfectamente cuál ha sido la conducta de Morris y de Julio respecto de dar a conocer o no dar a conocer todo lo que he mencionado, se planteó, cuando se planteó el hecho de escribir su biografía, se planteó justamente el dar o no a conocer la verdad. Y yo siempre le decía a Julio, le digo, bueno, voy a hablar en argentino, vos en vez de tú, como corresponde. Y vos no podés permitir, Julio, que este asunto, que vos no te podés llevar esto a la tumba. Vos estás obligado a dar esto a conocer, no para tu gloria ni para nada, pero es que esto es así. Y él entonces terminó convenciéndose de alguna forma y habló de lo que él llamaba los tiempos cumplidos. Y me autorizó. Lo que pasa es que Julio vivía en ese momento y empezamos la biografía, que vendría a ser en todo caso una autobiografía que yo la escribía, pero en definitiva era escrita por él, ¿no? Digamos, él llevaba la batuta, pero lo que sucedió es que él murió de manera imprevista en un accidente en 1999. Y a partir de entonces es que ahí empieza a cambiar la historia, porque yo quedo librado a mi criterio y decido entonces publicar esto, ¿no? Y eso sería la síntesis final de todo esto. Julio Goyén merecería figurar al lado sin ninguna exageración, de los grandes exploradores de todo el mundo, porque no solamente había descubierto o co-descubierto eso, sino que muchísimas otras cosas. Había descubierto en la cumbre de los Andes argentinos, en una montaña llamada Yayaco, que es la segunda más alta del continente americano, la civilización más antigua del mundo en altura, ¿no? A más de 5.500 metros.
era un hombre que vivía descubriendo cosas de enorme magnitud, pero siempre llevado por ese temperamento tan particular que tenía de no lucrar, ¿no? De ninguna manera, ni por el conocimiento, ni por dinero, ni por nada. Era así, era una persona extrañísima, muy difícil de comprender. Solamente quienes lo han conocido, que son muchísimas personas, saben que lo que estoy diciendo es así. Y bueno, pues Julio, nada me gustaría más que la gente conociera bien quién ha sido esta persona y cómo ha sido. Si tengo un minuto, quiero decirle que una vez, cuando murió Morris, en 1991, un secretario de él, húngaro como él, Zoltán Celar, que sabía que Morris le había traído todo a Julio acá en la Argentina, dijo eso. Entonces se organizó una, llamémosla expedición, que vino de Estados Unidos a Buenos Aires, y lo escribieron en todo el rol de lo que iba sucediendo, en internet lo publicaron, está publicado, está en mi poder, donde dicen: vamos a conocer al único hombre que queda en el planeta que tiene en su poder láminas de oro de una cueva en los, no dice de los Tallos, sino en lo más remoto del Amazonas. Pero no solamente eso, porque tenía también títulos de propiedad por valor de billones, escriben estos americanos en internet, billones, con B larga, de dólares, porque Morris había descubierto unas minas de oro, unos yacimientos, que lo habían transformado en un hombre riquísimo. Y todo esto se lo había legado a Julio Goyen por una herencia formal. De manera que Julio, además, era heredero de billones de dólares. Y jamás hizo nada por concretar eso. Cuesta creerlo, pero es así. Eso dice mucho de la figura de Julio Goyen, como también dice mucho de la figura de Guillermo Aguirre, lo que nos ha estado relatando a lo largo de estos dos programas. Hemos tenido la suerte, don Guillermo, de hablar con el único hombre en la Tierra que tiene en su poder la verdadera historia de la Cueva de los Tallos. Muchísimas gracias, don Guillermo Aguirre, por haber estado con nosotros y por haber compartido esos conocimientos con los oyentes del Último Peldaño. Gracias, don Joaquín Abenza, estoy a su disposición. Le agradezco enormemente lo que usted ha hecho por dar a conocer a su gente, la figura, bueno, los hechos, la historia de Goyen Aguado. Y olvídese de mi parte, porque soy solamente un relator de lo sucedido, pero créame que me remito a la más absoluta de las verdades y no me interesa ninguna otra cosa que contar la verdad. A diferencia de tantos que dicen cualquier pavada, decimos acá en la Argentina. Aquí también lo decimos. Bueno, les mando un gran abrazo, quedo a su disposición. Igualmente, Guillermo, y lo que hay que decirle a los oyentes es que lean su libro, Lírico y Profundo, la vida de Julio Goyen Aguado, la verdadera historia de la Cueva de los Tallos, que está publicado en la editorial Libros en Red, que si pueden entrar en la página web www.librosenred.com, y ahí pueden ustedes acceder a este libro y adquirirlo, porque realmente merece la pena. Es una de esas cosas distintas, una de esas cosas que realmente dicen algo nuevo en torno a un misterio como es la Cueva de los Tallos. Un abrazo muy fuerte y seguiremos siempre en contacto, Guillermo. Lo mismo, un gran abrazo por usted, don Joaquín, y su gente, y hasta más ver. Buenas noches. Buenas noches.